Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso fuerzas milagrosas actúan en él. Porque Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. ¿Cuántas veces nos pasa que somos así de incoherentes, ¿no? Hacemos una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos convencidos en el fondo de nuestro corazón y ante nuestra conciencia, que es lo bueno y lo correcto y lo que Dios quiere. La incoherencia es uno de los mayores cánceres de la vida espiritual y de la vida cristiana. Pero bueno, es parte de nuestra fragilidad y el Señor cuenta con nuestra pobreza, ¿no? Cuenta con nuestra pequeñez. Pero es importante trabajarlo, acostumbrarnos a ser veraces, acostumbrarnos a juzgar y actuar ante Dios y ante nuestra conciencia, ¿no? Porque ¿qué nos pasa? Que cuando no tenemos la conciencia limpia ni tranquila porque hemos actuado y obrado mal y no nos reconciliamos con el Señor y con nosotros mismos en nuestra propia conciencia, cuando oímos hablar de Jesús muchas veces nos incomoda, ¿no? Nos pasa como a Herodes, ¿no? Tenemos tal lío, tal remordimiento, tal rum por dentro, que lo que nos pasa es que empezamos a pensar, este que es Jesús, en realidad no reconocemos que sea Jesús, sino es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él, porque yo fui injusto, porque yo me porté mal, porque yo lo mandé matar de una manera injusta y por respetos humanos, ¿no? Ese era el discurso de Herodes. Y de alguna manera a nosotros nos pasa lo mismo. Hacemos las cosas mal, sabemos que están mal hechas, pero por no desairar a los invitados de nuestra fiesta, por no dejar quedar mal delante de Herodías o de Salomé, pues yo cojo y aunque sé que lo estoy haciendo mal, el respeto humano me puede, y cometo injusticias grandes. Aquí Herodes mandó matar a Juan. Nosotros quizás a veces no lleguemos a cosas tan graves, ¿no? Pero en el día a día, cuántas medias verdades, cuánto chaqueteo de ir de un lado a otro, ponerme al sol que más calienta. No podemos vivir toda la vida así, ¿no? Y gracias a Dios muchas veces todavía la conciencia nos remuerde. Lo grave es cuando ya ni siquiera la conciencia te remuerde, la tienes tan anestesiada que es que no hay quien te sacuda de tu mediocridad, o ni siquiera es mediocridad, ya es mal en el que te has instalado, ¿no? Por eso tenemos que rezar unos por otros y pedirle a Dios que no deje de zarandearnos desde dentro del corazón, ¿no? Que siga jaleándonos por dentro, que nos remuerda la conciencia, que no nos deje descansar ni vivir cuando ve que tendemos a instalarnos en el mal, ¿no? Y cuando esto sucede, cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, pues ser valientes y rectificar. No podemos vivir eso al sol que más calienta, queriendo quedar bien con todo el mundo, porque vamos a quedar mal con todos, con nuestra conciencia y con Dios. Y luego cuando Jesús se nos acerca y estamos en esa situación, nunca se nos acerca para reprochar, se nos acerca para despertarnos de esa anestesia que nos está conduciendo a la muerte, porque una anestesia prolongada en un paciente al final significa muerte, ¿no? Pues en el corazón y en la conciencia pasa igual. Si seguimos en ese estado de anestesia acabaremos muriéndonos del todo, no despertando nunca.
Y cuando Jesús se acerca y trata de despertarnos, nos va llamando, oímos hablar de Jesús, de lo que Él va haciendo, muchas veces le culpamos de nuestra inquietud, de nuestro desasosiego interior. Y eso es injusto, es justo lo que le pasó a Herodes, perdón. Él dice, ese es Juan el Bautista. No, no es Juan el Bautista, es Jesús. Lo que pasa es que Jesús te refresca y te pone delante aquello en lo que no has actuado bien y por lo que tienes que pedir perdón y reconciliarte con Dios y con tu conciencia.